Ahora, otro de los temas que abordamos y también a partir de su especialidad en seguridad pública, seguridad ciudadana, es este constante reclamo de algunos policías de que la fiscalía suelta a los delincuentes. El día domingo vimos a la policía ingresar a un búnker, a una discoteca en San Martín de Porres y detener a medio centenar de ciudadanos bajo sospecha de que portaban armas, de que eran parte de grupos delictivos, motocicletas incautadas y que tenían el registro o eran parte de denuncias policiales. ¿Qué está pasando ahí con los fiscales y cuál es el reclamo que se hace desde la policía? Sobre todo hemos escuchado a algunos generales hablar fuerte y decir, nos están malogrando el trabajo, así no podemos combatir la inseguridad. Y a partir de eso, ¿qué se está haciendo también en el Congreso para mejorar esta relación entre los actores que son parte del sistema de justicia, del sistema policial? La gente ve con pavor cómo algunos delincuentes son liberados. Muy buena pregunta, Santiago, y te voy a decir qué cosas se está haciendo en el Congreso justamente el día de hoy. Mira, dos razones para el aumento descontrolado de la delincuencia en los últimos años. Uno, la llegada de miles de delincuentes extranjeros, y dos, el nuevo Código Procesal Penal que le quitó la investigación preliminar a la policía y se la trasladó a la Fiscalía. Los fiscales no saben investigar y hemos visto cómo sueltan delincuentes todos los días, llegan tarde a los casos, encarpetan los casos que les entrega la policía, demoran meses, los delincuentes salen libres. Es una cosa insólita que se le haya quitado la investigación preliminar a la policía, cosa que no ocurre prácticamente en ningún país civilizado del mundo y no ocurría acá antes de este Código Procesal Penal. ¿Cómo se corrige esto? Bueno, yo preparé un proyecto de ley junto con la congresista Patricia Chirinos para devolver la investigación preliminar a la policía. Eso ha pasado por varias etapas, ya ha sido aprobado por la Comisión de Justicia y justamente hoy día hemos aprobado el dictamen en la Comisión de Defensa del Congreso. O sea, ese proyecto ya está listo, ya está dictaminado por las comisiones de Justicia y Defensa y pasa al Pleno del Congreso. Eso va a ayudar muchísimo en la lucha contra la delincuencia y a mejorar las relaciones entre la Fiscalía y la Policía, que se han deteriorado mucho, como tú mismo has señalado. Todos los días los policías se quejan de que después de un trabajo arduo que cuesta muchos recursos, claro, liberan a los delincuentes. Porque los fiscales no saben investigar, eso no ocurre en ninguna parte del mundo. En todas partes del mundo la policía investiga y la fiscalía dirige la parte jurídica de la investigación. Es decir, la policía investiga y la fiscalía procesa a los delincuentes. Eso ocurre en todo el mundo y eso se cambió acá para mal. Y esta es una de las razones por las cuales hay más delincuencia hoy día. Así es que, como te digo, con este proyecto de ley que hemos preparado también, con varios policías que tienen 35, 40 años de experiencia y que a la vez son abogados, que con ellos hemos preparado este proyecto porque la experiencia y el conocimiento de estas personas es fundamental. Así es que yo espero que esto entre lo más pronto posible al Pleno del Congreso y que con esto podamos mejorar sustancialmente la lucha contra la delincuencia y mejorar la relación con la Fiscalía. Ahora, pero en este marco, congresista, se ha criticado mucho desde los abogados penalistas, desde incluso la Fiscalía, lo que aprobaron en primera votación hace unos días, que tiene que ver con la modificación del delito de crimen organizado. Esta figura del allanamiento, que es una herramienta fiscal para poder ingresar a un lugar donde se presume que hay delito y en la que evidentemente se tiene que dar bajo el factor sorpresa para encontrar las pruebas que vinculen justamente a la persona investigada. Ahora se plantea desde el Congreso que tiene que estar presente el investigado y el abogado para que la policía pueda entrar. ¿Cómo es esto posible? La Fiscalía o el coordinador de, de fiscalías de lucha contra la corrupción, contra el crimen organizado, ha dicho de que esto es desnaturalizar una herramienta y debilitar lo que significa hoy la lucha contra el crimen organizado, congresista. No, eso es falso, es completamente falso. Mira, se ha pretendido decir una cosa totalmente absurda que no está en el proyecto que ha sido aprobado en el Congreso en primera instancia, que va a haber que avisarle al abogado de la persona a la cual se va a allanar
de que se va a producir el allanamiento. Eso es una tontería, obviamente, así no funcionaría ningún allanamiento, eso es falso. Claro, no dice avisar. Ajá, ¿qué es lo que dice? No hay que avisar nada. Se produce el allanamiento, entran los fiscales y la policía y paralizan todo. Ahí el investigado llama a su abogado y la requisa se produce con la presencia del abogado, es decir, las computadoras, los teléfonos, los papeles, si es que hay eso, se producen con la presencia del abogado, pero no se le avisa antes. Entonces, el investigado, cuando llega la policía y la fiscalía, toma su teléfono, llama a su abogado, llega el abogado pues en media hora, 3/4 de hora, lo que sea. Si no tiene abogado, la policía o la fiscalía llaman al abogado de oficio que pone el Ministerio de Justicia. Si no hay abogado de oficio, ponen a un pariente mayor de edad. Si no hay un pariente mayor de edad, a 2 testigos. Es decir, no hay manera que el investigado pueda paralizar la requisa de las cosas que están buscando. Lo que pasa es que ha habido mucho abuso de parte de la fiscalía. No es que allanan un domicilio o una oficina o lo que sea con un propósito definido, sino van a buscar lo que sea para justificar la investigación. Así no deben ser los allanamientos. Los allanamientos tienen que hacerse buscando algo para lo cual haya sospechas que están siendo ocultados por la persona. En todo caso, puede ser discutible si está o no el abogado, pero el argumento que se usa es falso. No hay que avisar. Se allana y luego el investigado llama a su abogado. Son 2 cosas diferentes. Pero eso es lo que normalmente sucede, congresista, ¿no? Cuando ya, digamos, está dando el allanamiento, ingresan los policías a una zona, evidentemente el investigado llama a su abogado, tiene la libertad de hacerlo, ingresa. Entonces, ¿cuál es la variación? Porque, nuevamente, no dice requisa, dice tiene que estar el investigado y el abogado. Por ejemplo, el caso de Dina Boluarte. O sea, si la presidenta no estaba en su casa, ¿no? Es que, como tú dices, muchas veces ocurre esto. La variación es que se establece que de todas maneras tiene que estar el abogado, o el abogado de oficio, o los parientes o los testigos. O sea, tiene que haber alguien que testifique que las cosas se lleven en regla. Nada más. No es que hay que avisarle antes. Eso hay que descartarlo, es falso. En ningún momento lo dice la ley que ha sido aprobada en primera instancia. Solamente que se requiere la presencia del abogado para que pueda verificar que la requisa o lo que tengan que hacer los policías y los fiscales se lleve de acuerdo a la ley, punto. Ahora, congresista, también se ha visto de una manera crítica lo que aprobó el Congreso a partir de esta llamada ley de amnistía, que podría anular las investigaciones y las sentencias de delitos de lesa humanidad cometidas antes del año 2002, cuando como país firmamos el Estatuto de Roma. ¿Usted está a favor de esta norma? ¿Qué dice ante la crítica que considera que es una norma hecha para beneficiar directamente a Alberto Fujimori en el caso Pativilca, por ejemplo? Yo soy el autor de la norma, junto con el almirante Cueto. La hemos preparado junto con abogados y familiares de militares que han sido injustamente procesados y a veces sentenciados en función de esta declaración de lesa humanidad, que como tú bien has señalado, fue aprobada en el Congreso. El 2002 se aprobó el Estatuto de Roma y el 2003 la Convención de Imprescriptibilidad de lesa humanidad. La Constitución peruana señala claramente en su artículo 2 que nadie puede ser juzgado, sentenciado por delitos que no están directamente establecidos en la ley antes de que se cometa el delito. En este caso, o sea, no hay retroactividad de las leyes, salvo que sea benigna para el acusado. Cuando se aprueba en el Congreso, también se señala explícitamente que esa disposición no es retroactiva. El propio Estatuto de Roma, que es el que se aprueba ahí, dice en su artículo 24 que no es retroactivo, que se aplica a partir de su aprobación. Y esto se ha venido aplicando de manera ilegal, de la manera más brutal que se puede uno imaginar, porque es un principio elemental que las leyes no son retroactivas. Se ha venido aplicando de manera ilegal para juzgar y procesar a militares y policías por supuestos delitos cometidos hace décadas. Por ejemplo, en el caso que yo señalé en el Congreso,
Hace pocos meses, en noviembre del año pasado, un fiscal de Apurímac acusa al general Marciano Rengifo, que tiene 90 años hoy día, y a 27 militares y policías por un supuesto delito ocurrido en el año 1988, hace 36 años. En ese momento, cuando se comete el supuesto delito, la prescripción que establecía el Código Penal era 20 años. O sea, hoy día, 36 años después, no se puede aplicar nada que pueda juzgar y procesar y eventualmente sentenciar a estas personas, porque ya prescribió. Sin embargo, diciendo lesa humanidad, inmediatamente lo procesan a personas que tienen 90 años, 85 años. Eso es injusto. Pero además, como han señalado los abogados que conocen de estos temas, la lesa humanidad no está definida en el Código Penal. No se dice el delito de lesa humanidad consiste en esto, porque la lesa humanidad en el ambiente internacional requiere varias características. Ser generalizada, claro, tener conocimiento de lo que se hace, que haya una organización, que los que participan conozcan esa organización. Es decir, no es cualquier delito, un homicidio no es lesa humanidad. Ahora, pero estas personas podrían seguir siendo procesadas por delitos que sí están tipificados en el Código Penal, como homicidio, lesiones graves. No, pues porque ya prescribieron. Claro, en caso de que no prescriban. Claro, en caso de que no prescriban, ¿pueden seguir siendo procesadas? No, la prescripción es de 20 años. O sea, si estamos hablando de lo ocurrido en los años 80 y 90, ya pasaron más de 20 años y nadie puede ser procesado por ningún supuesto delito cometido en esa época. Entonces, eso es una regla elemental del derecho. No puede ser eterno el tiempo por el cual tú vas a perseguir a alguien. Entonces... Claro, a puertas del inicio del caso, del juicio por el caso Pativilca, se da esta decisión del Parlamento y pues para muchos queda en evidencia de que es una ley con nombre propio, con el nombre de Alberto Fujimori. No tiene nada que ver. Fujimori fue indultado en diciembre del año 2017 y se le volvió a encarcelar de manera ilegal según el propio Tribunal Constitucional. Entonces el Tribunal Constitucional ha demostrado y ha sancionado ya que la libertad de Fujimori es legal. Por tanto, pero Fujimori por el caso Barrios Alto y la Cantuta, ¿no? No, pero ya está exento de todos los juicios que se le puedan hacer. Eso es el indulto y el derecho de gracia que se le dio. Ahora, así como lo metieron preso otra vez, injustamente, ilegalmente, ahora pretenden abrirle otro proceso de manera completamente ilegal. Pero esto no tiene nada que ver con Fujimori. Como digo, yo he preparado ese proyecto de ley que ha sido aprobado en primera votación con los familiares de los militares que han sido afectados, con sus abogados, con constitucionalistas, con el almirante José Cueto. Y esto ya tiene una larga historia. Cuando Rafael Rey era ministro de Defensa en el gobierno de Alan García, él también publicó un decreto legislativo, no recuerdo el número, ahora 690 creo que era, en el mismo sentido, que luego los apristas y otra gente en el Congreso se asustó y lo derogaron. Pero era lo mismo, que es algo evidente, no puede haber retroactividad en las leyes. Y te estoy hablando del año 2007, 2008 en el gobierno, en el segundo gobierno de Alan García. Así es que esto no tiene nada que ver con Fujimori. Estamos reiterando lo que ya se hizo en aquella oportunidad y que algunos abogados dicen es redundante, esto ya existe. Bueno, sí, claro, ya existe la irretroactividad de la ley, pero desgraciadamente en el gobierno actual no se cumple. Fernando Rospigliosi, congresista de Fuerza Popular, compartiendo con nosotros algunos apuntes, algunas ideas en torno a leyes aprobadas por el Congreso, pero también hemos querido hablar de la Dirección Nacional de Inteligencia. Gracias, congresista, por su tiempo. Buenas noches. Buenas noches.